Rompecabezas. Segunda zona. Bien, ya estamos con nuestros entrevistados aquí en estudios. En esta segunda zona nos acompañan Claudio Gausser, nacido el 11 de noviembre de 1970, comenzó a formarse en la ciudad de Paysandú y luego en Montevideo, donde estudió geología en la Facultad de Ciencias. Luego de graduarse realizó otros estudios en Alemania y Dinamarca, se especializó a su vez en sedimentología, paleontología y estratigrafía. Ya nos cuesta decirlo, pero ahí estábamos hablando, ¿no? Después, si ya nos cuesta decirnos lo que podremos decir al interior de cada disciplina, ¿no? Fue docente en la universidad dando clases de astronomía y geología y fue asistente en los departamentos de paleontología y geología. Hoy es docente del Departamento de Geología, Instituto de Ciencias Geológicas y de la Facultad de Ciencias. Coordinó estudios de petrografía sedimentaria, paleontología, geología regional y del Uruguay. Asimismo dictó clases teóricas y participó en salidas de campo de docentes para los cursos de sedimentología, recursos minerales, geotectónica y geología general. También dictó cursos de posgrado y ha tutorado trabajos finales de licenciatura en geología. También nos acompaña Gerardo Ontí, sociólogo, especialista en energía, cambio climático e hidrocarburos, investigador de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social, es asesor de UNESCO, la Oficina Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, fue observador en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún, México 2010 y ha seguido de cerca todo el proceso de las negociaciones climáticas desde sus inicios, participando directamente en varias de las conferencias sobre cambio climático y otros encuentros. Les agradezco realmente que estén ambos dos hoy aquí. En el caso de Onti ya nos conocíamos, ya había visitado en la primera época nuestros estudios aquí en Rompecabezas, y a Claudio Gausser lo estamos recibiendo también hoy con el mismo placer con que recibimos a ambos, realmente, ¿no? Aunque para Claudio es la primera vez, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, acérquense bien al micrófono, pónganse lo más confortables que puedan y cómodos. Les decíamos como premisa fundamental, y estaba bien lo que decía Claudio Gausser con respecto a que somos ignorantes geológicos, ¿no? Digo, desconocemos, el ciudadano de a pie y los periodistas también, las cosas básicas de la geología, y estaba bien lo que decía Gausser, ¿no? Digo, no se da geología como parte de la currícula, ¿no? Digo, en los primeros ciclos. Exacto. Y la verdad que eso nos convierte en ignorantes absolutos. Pero la idea era convocarlos hoy acá para hablar, efectivamente, porque la gente no comprende cosas que tienen que ver con el petróleo. En principio, yo les decía para iniciar la charla, ¿cómo le explicamos a la gente que busca explicación de por qué el petróleo pudo haber alcanzado, como hasta hace poco, los $150 el barril, superado esa cifra, y hoy está en poco más de $50 el barril? ¿Qué es lo que pasa? Y yo les comentaba algo que les puede causar gracia, porque ustedes son especialistas en esto, de que la gente dice de todo en Facebook, en Twitter, y entre las cosas que más se escuchan, puede esto tener sentido o no, se dice que hay una especie de forcejeo, o en realidad de obligar a que con la baja del petróleo no se trabaje más en desarrollar las energías alternativas, renovables, y todo esto tiene que ver con el cambio climático y la ecología y el medio ambiente, ¿no? No sé quién quiere arrancar, pero les escuchamos realmente muy, muy atentos. Bueno, a ver, el tema es muy complejo, ¿no? Es un tema que tiene muchas puntas, porque como ustedes sabrán, el petróleo es un recurso mineral totalmente estratégico. Claro. Entonces se mezclan allí cuestiones puramente de mercado, tipo demanda y oferta, y cuestiones geopolíticas, sí. Con lo cual, bueno, el precio de justamente el petróleo no es el más fácil de explicar. De todas maneras, en los últimos años ha habido un enorme aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos por métodos nuevos, quizá ya por una gran parte de la audiencia conocidos, de fractura hidráulica o fracking. Ajá. Que se conocen como yacimientos no convencionales, es decir, yacimientos que en otra época no se podían explotar porque el petróleo está atrapado adentro de una roca arcillosa que lo mantiene en su lugar y no permite que fluya. Para eso se desarrolló un método bastante complejo, bastante también costoso, y Estados Unidos estaba produciendo ahora casi 6 millones de barriles diarios de petróleo.
Es decir, pasó a ser uno de los primeros productores mundiales de petróleo en pocos años. Alcanzando, sumándose a Arabia Saudita y eso. Rusia, Arabia Saudita, que son los primeros. Y Nigeria después también. No tengo ahora. Venezuela es uno de los primeros, claro. También. Después tenemos también Irán y demás. Sí, sí. Bueno, entonces eso lleva al mercado una cantidad de petróleo que obviamente no estaba allí, ¿verdad? Entonces aumenta la oferta en este caso. Claro. Según Bloomberg, de un informe de octubre del año pasado, el costo promedio en Estados Unidos de producir un barril de petróleo por el método de fracking, lo que se conoce como el petróleo de lutitas o mal llamado de esquistos, sí, es de $78 el barril. O sea, tiene que tener un barril a $78 para salir empatado el promedio de los productores norteamericanos. ¿Qué quiere decir? No está condeciendo eso ahora. Claro, es decir, lo que quiere decir eso es que actualmente están a pérdida la gran mayoría de los productores norteamericanos de gas de petróleo de esquisto, perdón. Ajá. Bueno, eso podría interpretarse como una maniobra de mercado de países específicamente como Arabia Saudita, que teniendo muy bajos costos de producción de petróleo convencional, ahora no del petróleo no convencional, sino convencional, y bajando el precio, digamos, matar a la competencia. Esa sería una de las opciones. A ver, aquí el Celebrity Deathmatch sería entre Estados Unidos y la producción de petróleo por fracking versus Arabia Saudita y demás productores de petróleo convencional. Convencional, o sea, exactamente. Como está a $70 y pico la producción por fracking, la OPEP y el resto dicen bajamos a 50. Exacto. Esa podría ser una interpretación, ¿verdad? Sí. Hay otra interpretación alternativa que ya no es de mercado y quizá hasta sea complementaria a esta, sino que es geopolítica. Ajá. Si uno mira hoy en día el tablero político internacional, va a haber un enfrentamiento entre bloques, que es clarísimo, con un bloque de un lado, digamos, Estados Unidos, países europeos y el oeste, digamos, que se le llama hoy en día, y del otro lado tenemos países como Rusia, como Irán, como Venezuela. Claro. Esos países serían esos, además, ¿no? Hablando en el sentido del petróleo, serían esos, los de mayor preocupación, los de mayor concentración, efectivamente. Sí, pero aquí tenemos una cuestión, y es que los costos de producción en Venezuela, en Rusia, o inclusive en Irán, son mayores que en Arabia Saudita. Entonces, hay quien dice, bueno, en esta movida, Arabia Saudita está también perjudicando, digamos, a todos esos países con los cuales, con algunos tiene una abierta hostilidad, como por ejemplo con Irán. Claro, entonces, lejos, claro. Allí habría quizá otra explicación del mismo fenómeno, ¿no? Y bueno, yo pienso que quizá las dos sean correctas, porque... Claro, porque convergen las dos, sin quererlo una cosa y la otra, de todas maneras buscan el mismo objetivo, por distintas razones. Exactamente. Esa podría ser un poco la visión. Gerardo. Bueno, explicar por qué el petróleo sube o baja, digamos, es una tarea relativamente sencilla, ¿no? Lo difícil es predecir el precio del petróleo. Acá me parece que radica la dificultad de la interpretación. Nadie le invoca a cuánto va a salir el petróleo dentro de 2 meses. No, realmente. Entonces, cuando uno mira después de los hechos consumados, bueno, hay algunas explicaciones, como la que daba recién Gaucher, con las que concuerdo. Claro, que son muy claras, además. Que son obvias. También está lo que tú mencionabas, sobre todo, me parece a mí, en la intención de Arabia Saudita de competir con con las energías renovables que están ganando mucho terreno, eso es obvio. Lo único que agregaría es también la desaceleración de la economía, ¿no? Claro. Que es uno de los factores que normalmente hace reducir el precio del petróleo. Sí, yo perdóname que te corte, pero observaba que en el comercio que ha bajado y los barcos son los que más llevan y traen contenedores, los aviones, ahí hay mucho uso de energía que no se usa porque no se está comerciando al nivel, y la caída es bastante drástica, ¿eh? Sí, incluso en la producción, ¿no? La industria es uno de los claro. de los mayores consumidores de energía. Ahora, también vale la pena mencionar que para agregar un poco de contribuir a la confusión general, digamos, los pozos más viejos, como los de Arabia Saudita, los pozos de petróleo convencional, también tienen un problema de que están en lo que se llama el pico de la producción. Es decir, si bien hay suficientes reservas, no pueden aumentar la producción en la cantidad que quisieran. O sea, ahí hay un factor
medio clave en la... O sea, ya están produciendo al máximo. Están ¿Es produciendo así? al máximo. Puede ser que algún pozo no. Cuando uno, o sea, lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que si uno suma todos los pozos y hace la curva de la producción creciente y el declive, estamos en la meseta desde el año 2006. Ajá. Los pozos convencionales, es decir, lo que nosotros Sí. consideramos antes convencional, consideramos convencional, pero Sí, el sí. petróleo fácil que se encontraba antes barato, ya no existe más. Y también hay que considerar esto. Nosotros decimos precio barato hoy a $50 el barril porque estaba a 147. Sí, sí. Pero si uno compara con los precios de fines de la década del 90, principios del 2000, estaba a $10 el barril. Claro. Entonces, realmente la época del del petróleo barato se acabó. En 10 años se pasó de eso, de... Claro. Repetime las cifras, decías de $10. A fines de los 90 estaba a $10 el barril. Qué terrible. Terrible porque marchamos todos en y esta me acuerdo economía, mucho ¿no? porque en el año 98 salió un artículo que fue bastante famoso Ajá. en Nature, de Campbell Sí. y Larrere, Sí. que se llamaba El fin del petróleo barato. Claro. Que después fue muy discutido y qué sé yo, pero lo que quiero decir es que no estamos en una época de petróleo barato, Claro. si uno lo compara Sí, con los sí, precios sí, históricos. Claro. Y la otra consideración es que algunos crudos que están entrando a comercializarse o que pretenden entrar, como los crudos extrapesados de la faja del Orinoco de Venezuela, que son grandes reservas, en realidad cuando uno los quiere utilizar, no todos sirven para sustituir el tipo de combustible que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, no se puede hacer diésel a partir de ese Claro. tipo de petróleo. Entonces, hay unos usos para los cuales sí y otros por los que no. Por lo tanto, si bien podemos estar en un momento, me parece a mí, de precio relativamente bajo comparado con los últimos años, Sí, está claro. está que claro dijiste. que para adelante el petróleo tendería a pensar que va a seguir subiendo. Bueno, de hecho, creo que Bloom, ahora no me acuerdo si es Bloom, no, es la Agencia Internacional de Estados Unidos, la Agencia de Información de Estados Unidos, que prevé ya para el año que viene que el dólar va a estar a 70. Entonces, Que el barril va a estar a 70. El dólar, el barril Sí, sí. va a estar a 70. El dólar va a subir. Mientras esté atado el precio del barril al dólar, también el dólar se va a ir para arriba. Entonces, hay varios elementos en esta configuración, No, pero es y interesante todos lo que estos dicen. están sobre la mesa. Claro, es interesante lo que dicen. ¿Qué hay de aquel tema que siempre se hablaba de que Estados Unidos escondía sus reservas? Bueno, hay reservas estratégicas, ¿no? Que no olvidemos que estos países, digamos, muy grandes y con gravitación en el ámbito geopolítico, tienen otra forma de pensar de la que tenemos nosotros. Existen reservas estratégicas en las cuales, tienen un nivel que se conoce y eso afecta al precio del petróleo también. Es decir, si el nivel de las reservas está muy alto, en general tiende el petróleo a bajar, porque quiere decir que Estados Unidos tiene para consumir una cantidad de meses sin comprar un barril, ¿verdad? Una cosa que yo quería agregar es que, según un informe de ayer de la revista Fortune, ya empezó a bajar la producción del petróleo de esquisto o petróleo de plutitas, o sea ¿sí? que esto ya está mostrando obviamente un efecto. A bajar el precio, a bajar La producción. Por fracking, entonces. Por fracking, exactamente. Bueno, justamente porque no es económico, ¿no? En el Por momento lo que hablábamos, actual. esos 70 y pico de dólares el barril. Exacto. Perdón, que interrumpa ahí, de 1.500 pozos que había el año pasado, hoy hay 800 en Estados Unidos. De explotación Una pequeña variación del sí. 50%, digamos. Sí, la producción bajó menos, ¿no? Bajó algo así como 60.000 barriles, pero 60.000 barriles diarios es más de lo que produce lo que gasta Uruguay en un día, ¿no? Claro, Para claro. que tengamos una idea, es una producción enorme, O obviamente. sea que la movida del fracking a Estados Unidos no le salió muy bien, digamos, ¿no? Hay quien dice inclusive que en realidad la mayor parte de la producción no es económica. Es decir, hay economistas que Claro. calculan que se está, digamos, produciendo a pérdida. Claro. Yo no lo puedo creer totalmente esto porque en general las empresas no dan pérdida, No ¿verdad? trabajan Es que a no pérdida, trabajan sí. a pérdida. Pero de que ser así, ¿cuál sería el objetivo? bueno, hay un objetivo de ser, digamos, independiente de otros países y específicamente del Medio Oriente, que es Claro. una zona inestable y que es una zona que no siempre Estados Unidos puede controlar, ¿verdad? Ahora, a los dos les pregunto. Bueno, Sí, déjame agregar dos cómo no. cositas Sí, sobre por esto. favor. La primera es lo siguiente, el fenómeno de esquisto en Estados Unidos está muy vinculado a un tema financiero. Ajá. También. O sea, Hay los muchos- tipos de los fondos de inversión que meten plata en Sí, esas cosas. es más, hay mucha gente que dice que se está creando una burbuja igual a la inmobiliaria con respecto al fracking.
Entonces, esto es un problema por el cual uno puede decir por qué se explota igual a pesar de los precios. Claro, ¿no? como pasó con los derivados. ¿Por qué se compraban deudas hipotecarias que sabían que eran impagas? Exactamente. Lo mismo está pasando con pozos que no saben lo que producen y sin embargo se compran a precios astronómicos. Con ese panorama más que diste del 50% sí, del podemos descenso. ampliarlo, pero pasarlo breve. La segunda cosa que quiero aclarar es con respecto a las reservas, que acá el geólogo me va a corregir seguramente, pero no, porque esto es interesante también pensar el tema de las reservas y el tema del fracking. Sí. El petróleo originalmente está en una roca madre que se creó en la tierra de esta manera, pero que no es porosa y es impermeable. Con algunos movimientos a lo largo de la historia terrestre, algunos de estos líquidos han logrado fluir hacia arriba a rocas más permeables y de ahí nosotros conocemos el petróleo convencional. Entonces, las reservas que hay realmente son monumentales. Hay 5 o 10 veces más de lo que se conoce. Claro. Lo que ha ido avanzando en los últimos años es la técnica para llegar a la roca madre y poder perforar en un lugar donde antes no se podía y sacar petróleo de un lugar donde antes era imposible. Entonces, exprimir la naranja. Exprimir la naranja. Cuando uno analiza entonces los distintos horizontes de reserva, depende de, en algún caso, hasta dónde la tecnología puede llevar y segundo, el costo, ¿no? Es decir, porque eso tiene... Pero el petróleo, o lo que nosotros conocemos como petróleo, está ahí, solo que la dificultad es llegar. Después vamos a ver algunas consecuencias ambientales de todo esto. Ahora vamos a hablar, para la segunda parte. Sí, para la segunda parte. Está bien lo que dice Onti, está bien lo que dice Gaucher también. Yo le pregunto a Gaucher, porque hablábamos de geopolítica, ¿no? Digo, ahora, Estados Unidos se llevó una cantidad de petróleo de Irak. Digo, cuando invadieron, se quedaron de ahí. Por algo, digo, lo primero que hicieron fue controlar todos los pozos. Después se podían caer y así pasó, ¿no? Digo, todas las obras de arte de la humanidad que había en Irak se destrozaron, se vendieron, se las llevaron particulares y poco importó. Lo primero fue defender el petróleo. Este sistema, ¿qué les permite? ¿Qué juego les permite hacer? ¿Aguantar su propia reserva? Lo mismo pasa con Afganistán, seguramente en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero digo, ese es el... No, hay un tema mucho más grande por ahí, ¿no? Que la mayor parte de la audiencia sabrá que en algún momento el dólar estuvo respaldado por oro, ¿verdad? Sí, bueno, y abandonó en la década del 70 el patrón oro. Sí. Exactamente. En este momento podemos decir prácticamente que el petróleo está respaldado, que el dólar está respaldado por petróleo, de ahí los petrodólares famosos, ¿no? Sí. Mientras haya un comercio de petróleo en dólares, todos los países precisan comprar enormes cantidades de dólares para poder comprar el petróleo. Es decir, precisamos cambiar nuestra moneda en dólares para poder acceder a los 50.000 barriles o tanto que gasta Uruguay. Por ejemplo, hay otra guerra, porque está la guerra de Rusia, que le está haciendo siempre bullying constante, de que le está pagando, creo que ya en moneda china a los chinos, como para hacer efectivamente dos bandos, ¿no? Como está este nuevo mundo, que en realidad es más de lo mismo, bipolar, ¿no? Digo, se están haciendo esa guerra también, ¿no? Pero no logran cambiar el mundo, digo, la mayoría del mundo se sigue moviendo con el dólar para pagar el petróleo, ¿no? Sí, hay allí movimientos interesantes, como el que usted mencionó recién, es decir, el cambio entre China y Rusia en las propias monedas, pero también se está dando en otros países. ¿La comunidad económica? Yo ahora exactamente no recuerdo, pero hay algunos países que ya están pensando en usar el euro, por ejemplo, para comprar petróleo. Y el primero que lo hizo esto fue no otro que Saddam Hussein. Claro. Saddam Hussein comenzó a vender su petróleo en euros y bueno, poco tiempo después tuvo una visita de lindo aviso, le costó caro, Un lindo aviso que le van pasando a los que tengan la idea similar, ¿no? Digo, yo me estaba acordando lo de Gaddafi en Libia, ¿no? También. O sea, no en vano Estados Unidos también se metió en Libia y ahí también hay reservas de petróleo. Y hoy Libia no es un país que esté muy gobernado ni gobernable, que digamos, está a la buena de Dios. Me pregunto en voz alta quién se está llevando el petróleo libio, por ejemplo. No creo que los libios. No, los libios seguro que no. Porque están en estado de guerra interno. Y seguramente por este camino también llegamos al gran problema que tiene Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Digo, efectivamente el petróleo que hay allí, ¿no? Digo, que se sigue comercializando y todo lo demás, pero me parece que llega un momento que Estados Unidos ya no le alcanza con comercializarlo, sino quiere tenerlo, ¿no? Controlarlo controlarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Y seguimos avanzando en la temática y venimos acá a Uruguay, y estudiamos un poco y hablamos del cambio climático también, que seguramente hay mucho para hablar con Claudio Gaucher y con Gerardo Onti, que está hoy en nuestros estudios. Ustedes pueden hacer preguntas a través de nuestras vías de comunicación. Ya en breve, luego de esta pausa, la seguimos.
Bien, seguimos aquí en la segunda zona. La verdad que el tema es apasionante, interesantísimo y que está haciendo muy buena la charla con Claudio Gauscher y Gerardo Antí, que han tenido el gusto de acompañarnos en esta tarde y bueno, desasnarnos de algunos temas complejos que lo son, pero con un lenguaje realmente muy llevadero a propósito de qué está pasando con el petróleo. Hablábamos fuera de micrófonos de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, de que China tiene reservado algunas zonas para producir algo que es muy importante para la humanidad en estos momentos, ¿no? Las tierras raras. Las tierras raras que se llaman. Expliquen un poco de qué se trata eso. Tierras raras son unos componentes minerales que son muy importantes para la producción de mucha tecnología moderna, digamos. Particularmente en todo lo que tiene con energías renovables, por ejemplo, para la construcción de celdas fotovoltaicas, para la construcción de los dínamos, de los aerogeneradores, de los molinos de viento. Entonces, bueno, lo que salió en la conversación con respecto a las reservas estratégicas es, bueno, esta particularidad de China, que tiene, porque China, comentábamos, tiene reserva de todo tipo de cosas, pero que particularmente las tierras raras, o estos elementos de tierras raras, China los está explotando para uso comercial, pero no los está exportando, y tiene una demanda de hace un par de años en la Organización Mundial de Comercio, porque en teoría, por las reglas del comercio internacional, no podría prohibir la exportación de sus tierras raras, sin embargo lo está haciendo, o sea, no lo está comercializando. Se están preservando. Es ¿no? probable. Una importancia estratégica muy importante. Y repasamos también, más o menos en el mismo ítem, que Bolivia tiene mucho litio, al igual que Argentina y que Chile, y que el litio es realmente muy utilizado en los celulares, en muchísimas cosas que tienen que ver con batería y mantener energía, digamos, acumulada, ¿no? ¿Es así? Sí, los yacimientos más grandes del mundo están en esa área de Bolivia, Argentina, Chile, en las zonas desérticas y del altiplano. Y bueno, recién se está empezando en caso de Bolivia, a explotar. O sea que son prácticamente todo lo que tiene son reservas a futuro. Y eso en temas de energía es fundamental, ¿no? Porque es el principal elemento para generar baterías hoy en día, y específicamente para cuestiones de tecnología alta, como por ejemplo computadoras, celulares, inclusive autos eléctricos. Y bueno, si queremos una revolución, digamos, de energías renovables que pasa por la electricidad, el litio es un elemento también estratégico, ¿verdad? O sea que ahí va a haber conflictos de acá más adelante, ¿no? Uno no lo puede. Yo pensé que iban a venir, ¿no?, a esta zona del sur de América por el agua, por el agua van a venir, sí, pero por otras cosas van a más. tener otros intereses antes, ¿no? De alguna manera un poco es la impronta de estos tiempos, ¿no? Digo, uno tiene que ir observando todo lo que está pasando, pues es parte de la geopolítica. También decía Gauscher, con muchísimo sentido, fuera de micrófonos, que detrás de ese dólar atado al petróleo están las armas, ¿no? Digo, el día que se caiga la fachada o que alguien intente y logre cortar la relación entre el dólar y el petróleo, o sea que tenés que tener dólares para pagar petróleo, seguramente van a intervenir las armas, y no es menor el dato de que de las 10 empresas armamentísticas más importantes en el mundo, 7 son estadounidenses. Así que bueno, tienen todo como para apuntar para ese lado, ¿no? Cuando es solo cuestión de voluntad, digamos, y necesidad o coyuntura, habrá que verlo. Hablamos primero de la situación de Uruguay o del cambio climático. Son los dos temas que nos quedan. Hay un tema que a mí me parece importante vincularlo con el cambio climático, por el tema del límite del petróleo, ¿no? Ajá. Hay un reporte hace un par de años de la Agencia Internacional de la Energía, cosas que ya se sabían de antes, pero cito a la Agencia Internacional de la Energía, que no va a pecar de extremista ecologista, ¿no? Claro, claro. Lo que dice la agencia es que de las reservas, es decir, como ustedes saben, estamos ante un problema de cambio climático, por lo tanto hay un cierto nivel de emisiones que podemos tener en la atmósfera durante este siglo si queremos mantener un clima habitable. Sí. Lo que la agencia dice es que la cantidad de que la cantidad de carbono que existe en las reservas conocidas de petróleo ya supera ampliamente lo que se podría emitir de aquí al año 2050. Por lo tanto, ellos dicen que de las reservas probadas de petróleo, claro, solamente se puede consumir 1/3. Es decir, hay 2/3 de lo que ya se conoce que deberían quedar bajo tierra. Es decir, en este sentido, todas las reservas anteriores de las que hablábamos, que existen en Estados Unidos y en otros países, que aún no solo no están explotadas, no están ni siquiera reconocidas, ni siquiera deberían ser exploradas, porque sencillamente no se pueden consumir
Es como una película de ciencia ficción rarísima, además, ¿no? Porque digo, ya está sabiendo algo que no van a poder utilizarlo, no deberían utilizarlo. No deberían, el no podrían lo veremos. Ahora, Sí, justo sí. a fin de este año, hay una de las reuniones más importantes de los últimos tiempos de la Convención de Cambio Climático, donde se espera llegar a un acuerdo vinculante para intentar poner límites. Si estos límites se ponen, como debería pasar para sostener un clima estable, seguramente ese petróleo no se pueda consumir. Lisa y llanamente. Lo que significa, porque uno dice así y todos sabemos, ¿no? O sea, significa cambiar un poco la vida como la vivimos. Un poco. Un poco, bastante. Está hablando de 2/3, ¿no? De lo que... Increíble, ¿no? Digo, realmente increíble. Entonces, por eso me parece importante vincular el fenómeno del cambio climático con Sí, este sí. reserva, y sobre todo con la exploración petrolera de ANCAP. Claro. Que yo ya lo he dicho en varios ámbitos acá en Uruguay, desde el punto de vista global no tiene sentido desde el punto de vista nacional, porque bueno, Claro. pero si uno se pone como Claro. ciudadano global, A esto que estás hablando realmente es increíble, o sea, no va a ser determinante para nada, ¿no? Bueno, ya sabemos que en Salto no hay petróleo. ¿Hay petróleo acá en Uruguay? ¿Dónde hay, si es que hay? ¿A dónde les parece? Bueno, ahí lo principal es ver cuáles son las condiciones para formarse el petróleo, ¿no? Si el petróleo precisa de una roca con materia orgánica, rica en materia orgánica, por ejemplo, una arcilla que tenga mucha materia orgánica, generalmente de origen marino, lacustre, ¿verdad? Y precisamos que esa roca haya estado colocada a una profundidad tal que la temperatura a la cual estuvo sometida haya logrado generar hidrocarburos. Eso varía esas profundidades, pero las temperaturas comienzan alrededor de los 60 grados Celsius y terminan en unos 120. Eso se conoce como la ventana del petróleo. Ajá. Bueno, y en Uruguay, digamos, en las cuencas que están sobre tierra, terrestres, o conocidas en inglés como onshore, esas condiciones en general no se dan. Son en realidad cuencas llamadas frías, en el sentido de que no son lo suficientemente profundas como para haber alcanzado condiciones de generación de petróleo. Eso, digamos, tomado en general, ¿verdad? Sí. Por el otro lado, tenemos en la plataforma continental, ahora en lo que se conoce como el offshore, bajo agua, tenemos una cantidad de cuencas donde sí la profundidad a la cual están el piso de la cuenca es bastante mayor, por ejemplo, alrededor de 6 o 7 kilómetros. Eso significa de que allí sí se puede haber dado las condiciones y por lo tanto es mucho más probable que si hay petróleo en Uruguay vaya a salir de esas cuencas, digamos, del offshore, de la plataforma. En el agua. En el no agua, en la en el tierra, mar. no en el contorno de la República Oriental del Uruguay, sino en las aguas territoriales uruguayas. Esas son las mayores probabilidades de encontrar petróleo en Uruguay. Y yo creo que de todas maneras para Uruguay sería económicamente fundamental encontrar petróleo, ¿no? Es decir, hay que pensar lo que significa para un país como el nuestro, Sí, claro. 50.000 barriles de petróleo por día, ¿verdad? Es decir, estamos hablando... mismo con un petróleo barato como teniendo ahora, estamos hablando de más de $1.000 millones por año. Claro. Si eso se pudiera volcar, digamos, y era el doble hasta hace unos meses, ¿verdad? Ajá. Si eso se pudiera volcar a la economía local mediante encontrar petróleo en Uruguay, bueno, sería muy importante, ¿verdad? En este marco que ustedes explicaron del fracking, ¿es posible para aquellos que lo tememos y para aquellos que lo alientan desde el exterior que se instale, que se haga fracking aquí en Uruguay? Bueno, el fracking es un tema muy complejo porque se usan una serie de productos químicos que se inyectan a presión, a una gran presión, adentro de las formaciones para poder generar la liberación de gas o de petróleo, ¿verdad? También se inyecta arena y otras cantidades de otros materiales. Ahora, el problema del fracking tiene que ver con los acuíferos, sobre todo. Y en el Uruguay lo que pasa en la cuenca norte, por ejemplo, que es donde se está haciendo ahora exploración en la tierra firme. Tacuarembó que se ha negado, ¿no? Pero digo, departamentalmente, no sé si eso Sí, pero mismo allá las perforaciones en Salto y demás, Sí. todas están en la cuenca norte, que Claro. es parte de la cuenca de Paraná, es decir, Ahí de la está. gran cuenca de Paraná. Sí, sí. Entonces, en esas cuencas, para poder acceder a las rocas ricas en materia orgánica, yo tengo que atravesar el acuífero Guaraní. Mirá vos. Y el acuífero Guaraní, que además está a presión, es decir, está a veces a 1.000 metros de profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay un gran riesgo de que si yo inyecto líquidos a presión, que son además cancerígenos y cosas por el estilo. Sí, vas a pudrir el acuífero. Exacto, Quedamos pero en además saco hoy en día pasa que en los lugares donde se hace fracking,
en esas formaciones ricas en materia orgánica hay una cantidad de metales pesados y hay material radioactivo que después también va a salir, va a fluir. Sale con el fluido de fracking, con el reflujo. Qué lindo, ¿no? Digo, la verdad que bueno, un panorama o sea, podríamos llegar eventualmente a tener petróleo a través del método de fracking, pero nos quedaríamos sin agua. Y sin termas. Y sin termas. Bárbaro, está bárbaro. Está bien eso. No, eso como para que lo entienda la gente, ¿no? O sea, sí. así como lo estamos y no solo entendiendo petróleo, nosotros. gas también, digo, o sea, el tema es el mismo tema del método, fracking. Mismo método. No, y tendríamos un problema internacional grave, ¿no? Porque no olvidemos que el acuífero guaraní es un acuífero transfronterizo que no solo le pertenece a Uruguay, le pertenece a Brasil, le pertenece a Argentina, a Paraguay. Esa agua es la misma que utiliza Brasil, o sea, está todo ahí abajo, mezclado. Después no la van a poder dividir, ¿verdad? Con una regla, van a decir, esta agua es mía, la otra es tuya y no tocó nada. ¿no? Digo, está Paraguay, está efectivamente Brasil, estamos nosotros. La verdad que es una situación difícil, sí. No, un par de comentarios antes de cerrar que me parece importante. Tú decías hace un rato que de que no ibas a vivir el mundo ese del futuro. Capaz que parecía tan lejano. No me asustes más. No te asusto. Lo que quiero poner es esto. Nosotros estamos, como yo te decía, voy a hablar de los límites. Uno del cambio climático y el otro de los límites físicos. Cambio climático impone un límite, como yo te decía, que si se aprueba un documento ahora en la convención a fin de este año, en París, que hay una reunión, si se aprobara, 2/3 del petróleo tendrían que quedar bajo tierra y por lo tanto eso va a implicar un cambio. Si no hay acuerdos, los efectos del cambio climático ya también está bastante estudiado, van a tener un impacto muy grande en la economía va a decrecer y consecuentemente el petróleo se va a dejar de producir, como lo estábamos comentando hoy, cada vez que decrece la economía baja el consumo del petróleo. Exacto. Por lo tanto, ese mundo sin petróleo, por las buenas o por las malas, nosotros lo vamos a ver. Ahora, en paralelo también digo que las energías renovables también tienen sus límites, porque si bien la energía es renovable, los materiales que se precisan para construir los equipos no son renovables, son finitos. Solo por poner un ejemplo. Recién hablábamos del litio de Bolivia para las baterías. Bueno, si nosotros quisiéramos sustituir hoy todos los automóviles que circulan con motor de combustión por motores eléctricos a batería, no alcanzaría todo el litio del planeta. Y se espera que los automóviles crezcan, que pasen de 1 millón a 1.700.000 en los próximos 10 años. Por lo tanto, solo lo pongo como ejemplo, podría poner miles de este tipo. Seguramente, claro. Pero lo que quiero transmitirte es que te quedes tranquilo que en los próximos 20 años vas a vivir un mundo que necesariamente va a consumir menos energía. Gracias, moriré psicodélicamente. No, porque lo que tenemos que comprender es que nosotros estamos acostumbrados, somos drogadictos de la energía. Nosotros podemos vivir sin ningún problema con mucha menos energía, solo que no sabemos hacerlo porque no estamos acostumbrados. Claro. La historia del petróleo tiene 100 años. La humanidad vivió 1 millón, no sé cuántos millones de años, sin petróleo. Entonces, también consideremos esto de que se puede vivir de otra manera, ¿no? Está bueno, porque él todo lo ubica en el contexto y está bien, porque lo mismo que hablábamos hoy del precio del petróleo, pero todo lo mismo, hay que ubicarlo, digo, la película completa, no algunos fotogramas. No, pero el petróleo aplica para la energía eléctrica, aplica para el gas, o sea, la humanidad hace nada, un siglo que está extrayendo. Y ahora nos parece que nos morimos y no tenemos esto. Te quedás sin señal en el celular y entras en ataque de pánico. Imagínate si te quedás sin... Claro. Es terrible, ¿eh? Bueno, les agradecemos, porque la verdad que fue una charla, no sé qué habrá opinado la gente, pero yo digo que fue una charla realmente interesantísima. Hay muchísimos comentarios. Va a quedar el contenido colgado en espectador.com, /rompecabezas, allí están todos los contenidos, y la verdad que fue un acercamiento más que interesante a un tema que los uruguayos y la gente normal, los ciudadanos de las naciones, no advertimos en su total complejidad, pero que ustedes lo han bajado claramente, que eso es lo que en principio les agradecemos, ¿no? La verdad, ha sido un placer, y a cuenta de un nuevo encuentro, ¿les parece? ¿Cuándo me decías que es la reunión, que ya me interesa? Es en principios de diciembre en París, COP21. Bueno, ahí ya tenemos como un llamador grande para ver qué es lo que pasa, así que seguramente va a haber material para seguir esta charla. Bueno, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Igualmente. Gausser y Onti estuvieron aquí con nosotros y la verdad que lo disfrutamos y aprendimos bastante, ¿eh? Después, si ya nos cuesta decirnos lo que podremos decir al interior de cada disciplina, ¿no? Fue docente en la universidad dando clases de astronomía y geología y fue asistente en los departamentos de paleontología y geología. Hoy es docente del Departamento de Geología, Instituto de Ciencias Geológicas y de la Facultad de Ciencias. Coordinó estudios de petrografía sedimentaria,
paleontología, geología regional y del Uruguay. Asimismo dictó clases teóricas y participó en salidas de campo de docentes para los cursos de sedimentología, recursos minerales, geotectónica y geología general. También dictó cursos de posgrado y ha tutorado trabajos finales de licenciatura en geología. También nos acompaña Gerardo Ontí, sociólogo, especialista en energía, cambio climático. Rompecabezas. Segunda zona. Bien, ya estamos con nuestros entrevistados aquí en estudios. En esta segunda zona nos acompañan Claudio Gauscher, nacido el 11 de noviembre de 1970, comenzó a formarse en la ciudad de Paysandú y luego en Montevideo, donde estudió geología en la Facultad de Ciencias. Luego de graduarse realizó otros estudios en Alemania y Dinamarca, se especializó a su vez en sedimentología, paleontología y estratigrafía. Ya nos cuesta decirlo, pero estábamos hablando, ¿no? Los $150 el barril, superado esa cifra, y hoy está en poco más de $50 el barril. ¿Qué es lo que pasa? Y yo les comentaba algo que les puede causar gracia, porque ustedes son especialistas en esto, de que la gente dice de todo en Facebook, en Twitter, y entre las cosas que más se escuchan, puede esto tener sentido o no, se dice que hay una especie de forcejeo, o en realidad de obligar a que con la baja del petróleo no se trabaje más en desarrollar las energías alternativas, renovables, y todo esto tiene que ver con el cambio climático y la ecología y el medio ambiente, ¿no? No sé quién quiere arrancar, pero les escuchamos realmente muy, muy atentos. Bueno, a ver, el tema es muy complejo, ¿no? Es un tema que tiene muchas... Hidrocarburos, investigador de CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social, es asesor de UNESCO, la Oficina Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, fue observador en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún, México 2010, y ha seguido de cerca todo el proceso de las negociaciones climáticas desde sus inicios, participando directamente en varias de las conferencias sobre cambio climático y otros encuentros. Les agradezco realmente que estén ambos dos hoy aquí. En el caso de Onti ya nos conocíamos, ya había visitado en la primera época nuestros estudios aquí en Rompecabezas, y a Claudio Gauscher lo estamos recibiendo también hoy con el mismo placer con que recibimos a ambos, realmente, ¿no? Aunque para Claudio es la primera vez, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, acérquense bien al micrófono, pónganse lo más confortables que puedan y cómodos. Les decíamos como premisa fundamental, y estaba bien lo que decía Claudio Gauscher con respecto a que somos ignorantes geológicos, ¿no? Digo, desconocemos, el ciudadano de a pie y los periodistas también, las cosas básicas de la geología, y estaba bien lo que decía Gauscher, ¿no? Digo, no se da geología como parte de la currícula, ¿no? Digo, ni de los primeros ciclos. Exacto. Y la verdad que eso nos convierte en ignorantes absolutos. Pero la idea era convocarlos hoy acá para hablar, efectivamente, porque la gente no comprende cosas que tienen que ver con el petróleo. En principio, yo les decía para iniciar la charla, ¿cómo le explicamos a la gente que busca explicación de por qué el petróleo pudo haber alcanzado, como hasta hace poco,